Adéntrate en el fascinante mundo de Tutmosis III, el faraón guerrero que transformó Egipto en un imperio glorioso. Su vida está llena de intrigas, conquistas y maravillas arquitectónicas que perduran hasta nuestros días. Acompáñanos en este viaje por la historia y descubre cómo su legado aún resuena. No olvides suscribirte a Historia Clásica y activar la campana para no perderte ningún detalle de esta apasionante era. El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, floreció a lo largo del Valle del Nilo, donde la agricultura y el comercio prosperaron gracias a las grandes inundaciones del río. Durante el periodo del Imperio Nuevo, que comienza alrededor del 1550 a.C., Egipto alcanza su máximo esplendor. En este contexto, los faraones se convierten en líderes militares y políticos, buscando no solo proteger su territorio, sino también expandir sus dominios hacia Nubia y el Levante. La religión juega un papel central en la vida de los egipcios, donde los dioses son venerados en majestuosos templos. La figura del faraón es considerada divina, actuando como intermediario entre los dioses y el pueblo. En este ambiente de grandeza y poder, surge Tutmosis III, quien no solo hereda una considerable riqueza y un ejército bien entrenado, sino que también enfrenta una serie de desafíos políticos y sociales. La figura dominante de Hatshepsut, su madrastra y CEO gobernante, influirá en su ascenso al trono y marcará el tono de su reinado, que se desarrollará en un Egipto que busca consolidarse como potencia en el mundo antiguo. Tutmosis III nació alrededor de 1479 a.C. y, desde su infancia, estuvo destinado a grandes cosas. Hijo de Tutmosis II y de una concubina, su camino hacia el trono no fue sencillo. Tras la muerte de su padre, su madrastra, Hatshepsut, asumió el poder como regente debido a la juventud de Tutmosis. Durante varios años, él fue visto más como un príncipe en la sombra que como un heredero legítimo. Sin embargo, esta situación no desalentó su ambición ni su deseo de gobernar. Un hito en su ascenso se dio cuando finalmente Hatshepsut adoptó el título de faraón, reflejando la complejidad de la política egipcia de la época. Al fallecer Hatshepsut, Tutmosis III, ya en su adultez, se presentó ante Egipto como el verdadero rey. Su reinado comenzó con una serie de desafíos que pondrían a prueba su liderazgo. Determinado a superar las dudas que su madrastra había sembrado, se propuso consolidar su poder y demostrar que era un líder capaz. Esta decisión marcaría el inicio de una era de conquistas que transformaría a Egipto en uno de los imperios más temidos y respetados del antiguo mundo. Durante la regencia de Hatshepsut, el papel de Tutmosis III fue, sin duda, complicado. Aunque era el heredero legítimo al trono, su juventud lo relegó a un segundo plano, mientras su madrastra asumía el poder con una determinación que sorprendió a muchos. Hatshepsut se proclamó faraón, llevando a cabo una política audaz que incluyó grandes proyectos de construcción y expediciones comerciales. Este periodo también fue crucial para Tutmosis, quien, aunque no gobernaba directamente, pudo aprender de las complejidades del liderazgo. A menudo, se le veía acompañando a Hatshepsut en ceremonias y eventos oficiales, lo que le permitió forjar conexiones y observar cómo se ejecutaban las decisiones políticas. Sin embargo, tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III se vio obligado a enfrentar no solo el legado de su madrastra, sino también los desafíos de restaurar la autoridad del faraón en un Egipto que había vivido bajo el influjo de su liderazgo. Este choque de poder y las lecciones aprendidas durante su regencia jugarían un papel crucial en su transformación de príncipe a faraón guerrero, marcando así el inicio de su audaz reinado. Las campañas militares de Tutmosis III fueron fundamentales para la expansión territorial de Egipto y su consolidación como potencia en el antiguo mundo. Desde el inicio de su reinado, Tutmosis III mostró una excepcional capacidad militar, lanzando expediciones que llevarían a las fronteras egipcias más allá de lo conocido. La primera de estas campañas tuvo lugar en el Levante, donde enfrentó a las ciudades-estado coneníes que se habían aliado contra Egipto. En la famosa batalla de Megido,
Thutmosis III demostró su astucia táctica al sorprender a sus enemigos, lo que resultó en una victoria decisiva. Esta victoria no solo reafirmó su poder, sino que también permitió el control de las rutas comerciales vitales en la región. A lo largo de su reinado, se embarcó en un total de 17 expediciones militares, extendiendo su dominio hasta Nubia y la región de Siria. Las conquistas de Thutmosis III no fueron meramente territoriales, cambiaron el paisaje político, económico y cultural de Egipto, asegurando su lugar como uno de los faraones más laureados de la historia. Estas victorias cimentaron su legado y transformaron a Egipto en un imperio temido y respetado por todos sus vecinos. Durante su reinado, Thutmosis III implementó una serie de innovaciones y reformas que transformaron la administración del antiguo Egipto. Consciente de la necesidad de fortalecer el gobierno tras una larga regencia de Hatshepsut, se dedicó a reorganizar y eficientizar la burocracia del país. Una de sus medidas más destacadas fue la creación de un sistema de gobernadores que supervisaban las nuevas provincias conquistadas, lo que aseguraba un control más efectivo sobre territorios lejanos. Además, Thutmosis III se enfocó en la promoción del comercio, estableciendo rutas comerciales más seguras y fortaleciendo las alianzas diplomáticas con otras potencias de la región. También fue un ferviente promotor de las artes y la cultura, lo que llevó a un auge en la construcción de templos y monumentos, en especial en Karnak, donde se erigieron impresionantes estatuas y obeliscos en su honor. Su capacidad para dirigir el país durante un periodo de expansión territorial no solo solidificó su poder, sino que también estableció un modelo de gobierno que perduraría en las dinastías posteriores. Así, Thutmosis III no solo fue un gran líder militar, sino también un innovador que dejó su sello indeleble en la historia egipcia. El reinado de Thutmosis III no solo fue un periodo de conquistas militares, sino también un auténtico renacimiento cultural y arquitectónico para Egipto. Gracias a su afinidad con las artes, el faraón impulsó la construcción de magníficos templos, monumentos y estatuas que inmortalizaron su legado. Uno de sus mayores logros fue la expansión del templo de Karnak, donde se levantaron impresionantes obeliscos y estatuas colosales que desafiaban el tiempo. Estos monumentos no solo celebraban sus victorias, sino que también rendían homenaje a los dioses, reflejando la profunda religiosidad del pueblo egipcio. Además, Thutmosis III ordenó la decoración de las estancias reales con bellos relieves y escenas de batallas gloriosas que encantaban a sus súbditos y visitantes. Su enfoque en el arte y la arquitectura no solo buscaba embellecer el paisaje, sino también consolidar su poder y dar una imagen de estabilidad y grandeza. De hecho, su legado perdura en las construcciones que, aún hoy, asombran a aquellos que las contemplan. Así, Thutmosis III se convirtió no solo en un destacado líder militar, sino en un visionario que supo entrelazar su poder con la cultura y el arte, dejando una huella indeleble en la historia de Egipto. La muerte de Thutmosis III en 1425 a.C. marcó el fin de una era de esplendor y gloria para Egipto. Su legado resuena no solo por las tierras que conquistó, sino también por las inmensas contribuciones culturales que dejó atrás. Considerado uno de los faraones más grandes de la historia, su capacidad para unir a las diversas regiones bajo su mando creó un imperio cohesionado que prosperó en comercio y cultura. Tras su fallecimiento, su hijo, Amenhotep II, heredó un reino fuerte y próspero, un testimonio del brillante liderazgo de su padre. Thutmosis III fue también un impulsor de las artes, y su influencia permitió el florecimiento de la creatividad egipcia en arquitectura y escultura, que se tradujo en monumentos que aún perduran. Su famosa lista de batallas, grabada en los muros del templo de Karnak, no solo celebra sus victorias, sino que también simboliza su ambición de inmortalidad. A medida que Egipto navegó por la historia, la figura de Thutmosis III se convirtió en un símbolo de poder y estabilidad. Su visión de un Egipto de gloria, fuerza y esplendor ha perdurado a través de milenios, y sin duda, su legado sigue siendo un punto de referencia para generaciones futuras. El reinado de Thutmosis III no solo dejó un legado militar impresionante, sino que también marcó un hito cultural y administrativo para Egipto.
Su capacidad para expandir las fronteras del imperio y gestionar un gobierno eficiente cambió la historia de la civilización egipcia. Fue un faraón que entendió que la fortaleza de una nación no se medía solo en el tamaño del territorio, sino también en la riqueza cultural y la cohesión social. Las reformas que implementó y su enfoque en el comercio no solo aseguraron la prosperidad económica, sino que también fomentaron un ambiente donde las artes y la arquitectura florecieron de manera espectacular. Hoy, cuando admiramos los monumentos y templos que aún perduran, como el templo de Karnak, podemos sentir la grandeza de su visión. Thutmose III fue más que un guerrero, fue un líder que unió a su pueblo bajo un mismo ideal de grandeza y eternidad. Su historia nos recuerda que, a pesar de los retos personales y políticos, siempre es posible transformar las adversidades en oportunidades para la grandeza. Así, su legado nos invita a reflexionar sobre el poder de la ambición y la cultura en la construcción de una civilización que perdure a través del tiempo.